Hay una grabación pendiente, a ver. Ok, ahora sí me parece que está grabando la clase. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Sí se ve, se ve la presentación, ¿verdad, chicos? Para poder iniciar. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, comenzamos. Hoy vamos a ver lo que son las generalidades de diagnóstico por imágenes, ¿ok? En este curso vamos a aprender acerca de todos los exámenes auxiliares que nosotros como médicos vamos a poder solicitar para poder confirmar nuestros diagnósticos. Son exámenes de apoyo que nosotros tenemos que saber interpretar de alguna manera, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con lo que son la radiografía, ¿no? Los rayos X. Vamos a hablar brevemente acerca de la historia de estos rayos X, ¿no? En 1895, ¿no? Conrad Röntgen descubrió estos rayos X, ¿no? Ahí se puede observar una imagen en la cual él, a través de la placa y utilizando los rayos, ¿no? Pudo observar sus estructuras óseas, ¿no? Entonces, en cuanto a la radiología, podemos definirla, ¿no? Podemos hablar acerca de una energía radiante, ¿no? Que está constituida por ondas electromagnéticas de alta frecuencia y de longitud de onda extremadamente corta. Esto es importante para poder visualizar, ¿no? Por imágenes cómo está nuestro cuerpo por dentro, ¿no? Ahora vamos a entender un poquito mejor cómo funciona esto, ¿no? Acá si ustedes pueden observar en esta imagen de esta radiografía, ¿no? De un paciente, ¿no? Es una radiografía eh, póstero-anterior, ¿ok? De una incidencia póstero-anterior, ¿no? Acá se pueden observar los campos pulmonares, ¿no? Se puede observar la silueta cardíaca, podemos observar varias estructuras anatómicas que ustedes ya deben recordar desde Anato 1, ¿no? Que han llevado hace ya varios ciclos, pero de todas maneras deben tenerlo presente. En este curso vamos a repasar bastante lo que es Anato 1, vamos a recordar algunas cosas, algunas estructuras anatómicas que normalmente ustedes las vieron en su estado sano y ahora las vamos a ver en un estado patológico, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de rayos X o de radiología, vamos a ver que también estas tienen propiedades, ¿ok? Estos rayos X tienen como propiedades 5, las cuales dos son las más importantes, las cuales he puesto primero, ¿no? Tenemos el poder de penetración, el poder de absorción o atenuación, el efecto fotográfico, el efecto luminiscente y el efecto biológico. Ahora les voy a explicar estos dos, el poder de penetración, ya que depende mucho de qué estructura está absorbiendo, ¿no? Los rayos, ¿no? ¿Qué estructura está apuntando la máquina de rayos X, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver a través de este cuadro, en cuanto al poder de penetración, dependiendo, ¿no? De la estructura, va a tener un mayor poder de penetración los rayos o un menor poder de penetración. Entonces, como vemos aquí, el aire, ¿no? Los rayos tienen un mayor poder de penetración con el aire, seguidos por la grasa, seguidos por el agua, seguidos por el calcio y seguidos por el metal. Por otro lado, cuando hablamos del poder de absorción, ahora sí hablamos en sí de que estas estructuras pueden absorber o menos o más los rayos X. Y dependiendo de esto, es como nosotros lo vamos a poder ver en la placa, o sea, en la radiografía final, en la imagen que nosotros nos muestran para poder diagnosticar enfermedades en este caso, ¿no? Para poder ver lo que son los campos pulmonares, ¿no? Entonces, nosotros vemos que en cuanto a absorción, el metal va a ser el elemento que más va a absorber los rayos X, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta radiografía, ¿no? Que podemos observar esta D, ¿no? Que es lo más claro que podemos ver, podríamos asociarlo a que tiene una mayor absorción, ¿no? Entonces podríamos relacionarlo con metal. Igual con el aire, ¿no? Acá podemos ver los pulmones, ¿no? Y se ve negrito, ¿no? Entonces quiere decir que absorbe menos, entonces vendríamos a decir que el aire tiene una menor absorción de los rayos X, ¿ok? Y en cuanto a lo que vendría a ser el poder de penetración, ¿no? De los rayos, es inverso a lo que vendría a ser la absorción. Entonces, este cuadro es bastante importante para que ustedes puedan entenderlo. Ahora, en cuanto al instrumento, bueno, esta es una
una máquina de rayos X actual, bastante moderna, ¿no? Seguramente cuando ustedes han entrado a la facultad han visto o nos han tomado la placa con una máquina de rayos X bastante antigua, pero igual estas tienen sus componentes, ¿no? Tiene la camilla, ¿no? Vendría a tener el chasis que está por aquí abajo, ¿no? Donde va a incidir el rayo. Aquí tenemos el tubo, ¿no? La cámara, ¿no? Entonces todos estos componentes van a formar la máquina de rayos X y bueno, eso lo vamos a ver más a detalle cuando llevemos en sí radiología por separado y también en su teoría, ¿no? Pero por mientras, esto es como que lo principal que ustedes deben saber acerca de los rayos X en general. Ahora sí vamos a pasar a ver antes los cortes anatómicos. Tenemos que tenerlos bastante presentes en esta clase o en general en todo lo que vendrá a ser diagnóstico por imágenes, no solamente para radiología, sino también para tomografía, para resonancia. Para ultrasonido no tanto, pero para tomografía y resonancia sí, siempre presente. Tenemos el corte sagital, ¿no? Que ustedes, no hay mejor manera para explicarlo, es un corte que atraviesa al sujeto por la línea media. Tenemos un corte axial, ¿no? Que vendría a ser, lo relaciona mucho con las axilas, ¿no? Entonces el corte va a ser transversal, ¿no? Entonces axial vendría a ser un corte por donde está pasando este plano que atraviesa a nuestro sujeto. Luego también tenemos un corte coronal, ¿no? Que es un corte que va a ser de atrás hacia adelante, de hacia adelante a atrás, ¿no? Entonces, estos vendrían a ser los tres tipos de cortes anatómicos que más vamos a poder evidenciar o más vamos a poder observar cuando nosotros solicitamos, por ejemplo, una tomografía, una resonancia, ¿no? Y de repente también podremos observarlo en algunas incidencias de rayos X, ¿no? Como una incidencia lateral, que ahorita vamos a verlo en unas cuantas diapositivas, ¿no? Entonces, eso vendría a ser en cuanto a cortes anatómicos, que debemos tenerlo como un preview antes de poder comenzar en sí con lo de la radiología y que ustedes puedan, ahora sí, observar las 5 densidades básicas, ¿ok? Las 5 densidades radiográficas básicas. Esto sí es elemental que se lo sepan, que las conozcan, ¿no? Tenemos las 5 densidades que vendrían a ser densidad aire, densidad grasa, densidad aguja o tejido blanco, agua o tejido blanco, el hueso o mineral, ¿no? O calcificaciones, y la densidad del metal, que vendría a ser la más marcada, ¿no? Entonces, entre el metal y el agua tenemos una notoria diferencia, ¿no? En cuanto a cómo se ve la imagen en la radiografía, y esto dice mucho, o mejor dicho, la imagen anterior que vimos nos dice mucho de las dos propiedades principales que vimos acá, que vendrían a ser penetración y absorción, ¿no? Por cómo se ve en el resultado estas densidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una densidad aire o una densidad que se vaya más a lo oscuro, a lo negro, hablamos de radiolucidez. Aquí vamos a empezar a hablar con propiedad para poder referirnos a la imagen, ¿no? Tú puedes ver una radiografía, ¿no? Ves los pulmones, ves el corazón, ves las costillas, ves las estructuras óseas, pero tú dices, no puedes decir, esta parte es negra, esta parte es blanquita, esta parte es gris, ¿no? Tú tienes que hablar con propiedad. Entonces, si vamos a ver densidad aire o algo cercano a esta densidad, vamos a decir que es más radiolúcido. No sé si me dejo entender. No sé si me dejo entender. Entonces, si nos referimos a que en la imagen vemos una zona más oscura, vamos a hablar de radiolucidez, ¿no? Que esta zona es radiolúcida o radiolúcido, ¿ok? Entonces, lo que vemos más negro vendría a ser lo radiolúcido. Por otro lado, cuando vemos lo que es más claro, más blanco, más brillante en la imagen, vamos a hablar de radioopacidad, ¿ya? Entonces, ¿qué vendría a ser más radiopaco? ¿El hueso o el aire? A ver, ¿quién podría responderme basándonos en esto? A ver, chicos, participen, por favor. Si estamos hablando Hueso, el hueso. el hueso, ¿sí o no? Pues El aire vendría a ser algo más radiolúcido, ¿no? Hablando también de la grasa, ¿no? La grasa se ve en una tonalidad no muy blanca, o sea, no muy clara, no muy radiopaca, pero tampoco se ve en una tonalidad no muy radiolúcida, ¿no? Se ve en una parte, digamos, gris, ¿no? Gris.
En cuanto al agua o al tejido blando, podemos ver que se puede observar de un color gris blanquecino. Y entonces nosotros, para poder hablar en radiología, nos vamos a basar en estos dos términos, ¿no? Lo que vendría a ser radiolúcido y radiopaco. ¿Se acerca más a radiopaco o se acerca más a radiolúcido? ¿Ok? Entonces, si hablamos del metal, es radiopaco. Si hablamos del aire, es radiolúcido. Si el color de lo que tú ves en tu placa es más claro, puedes decir, esto se ve más radiopaco. En cambio, si se ve más oscuro, puedes decir con total seguridad, esta parte se ve radiolúcida, ¿no? Acá vemos una radiolucidez, ¿no? Entonces, negro, radiolúcido y radiopaco, blanco, ¿ya? Ok, entonces, tenemos las 5 densidades: aire, grasa, agua o tejido blando, perdón, hueso o mineral y el metal, ¿no? El metal es el más marcado de todos, ¿no? Si alguna vez logran observar una radiografía de una persona que tiene una prótesis metálica, ahí se va a poder observar claramente que esa densidad es bastante marcada y tú vas a decir, ah, ya, esta densidad de metal, entonces es radiopaco, ¿no? Por caso contrario, ves aire en los pulmones, puedes hablar de radiolucidez. ¿Hasta acá se entiende? Si no se entiende, podemos ver la siguiente imagen. Aquí repasamos lo que acabamos de ver, ¿no? Acá tenemos una placa, ¿no? Entonces, densidad aire. En los pulmones, ¿qué tenemos? Agua, ¿sí o no? Tenemos aire. Entonces, si tenemos aire en los pulmones, lo que nosotros vamos a observar es una radio opacidad o lucidez. Lucidez. Una radiolucidez, así es, ¿ok? A veces es un poco confuso cuando tú tratas de identificar, ya que lucidez te hace pensar en qué, en algo más claro, ¿no? Aquí es todo lo contrario, entonces, radiolucidez es lo más oscuro, ¿no? Entonces, esta parte se ve bastante radiolúcida, ¿no? Esta parte central del pulmón, ¿no? Entonces, esto, que es densidad hueso, podrías decir que se ve más radiopaco, ¿sí o no? Aquí se puede observar la silueta cardíaca y aquí se puede observar la densidad metal, ¿no? Que son los perdigones y es lo que está más radiopaco en toda la radiografía, ¿ok? Entonces acá podemos ver la densidad del calcio, del hueso, obviamente, ¿no? Acá el corazón, tejidos blandos, entonces uno puede ir relacionando, ¿no? Eh, las densidades con lo que vamos observando, ¿no? Acá de nuevo tenemos una imagen que nos hace un recordaris de cómo vendrían a ser estas densidades, ¿no? Entonces acá tenemos el aire que va a absorber la menor radiación y aparece menos densa, entonces aparece negro, entonces aparece radio lúcido. En cambio la grasa es gris, es algo más oscuro que el tejido blando, ¿no? Entonces estas zonas de aquí, ¿no? Esto que ya no se ve tanto, vendría a ser tejido graso, ¿no? Densidad grasa. El agua y las partes blandas se va a ver bastante claro, ¿ok? Nosotros cuando vemos un derrame pleural vamos a observar que en las bases de los campos pulmonares se observa podemos observar radioopacidades, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? En cuanto al calcio, bueno, en el organismo propiamente, ¿no? Fuera que tengamos algún metal incrustado, fuera que tengamos alguna prótesis metálica, va a ser lo más denso que vamos a poder observar en la radiografía, ¿no? Entonces va a ser lo más radiopaco, ¿ok? Y bueno, el metal ya saben, ¿no? Que es lo que más absorbe, ¿no? Entonces se va a ver más blanco, ¿ok? Entonces, seguimos, ¿no? Entonces acá para repasar, a ver, esto de aquí, ¿qué es? A ver, chicos, Anatomía 1, hace como 2 años han llevado seguro. La clavícula, ¿no? Es densidad hueso, ¿no? Densidad calcio. Entonces podríamos hablar que estamos hablando de una radio. ¿Es radiolúcido o radiopaco? En algunas zonas se podría observar más radiolúcido que en otras zonas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en los bordes, en este borde
anterior, ¿no? En este borde anterior o en este borde inferior de repente de la clavícula, podríamos observar que se ve más radiopaco y por el centro se ve más radiolúcido. Eso también va a depender mucho de la densidad de la estructura. Obviamente el hueso tiene zonas más calcificadas que otras, ¿no? Tiene zonas más compactas y unas zonas más esponjosas. Entonces, también eso va a determinar bastante. Igual, si vemos a una persona que tiene osteoporosis, no se va a observar de la misma manera que una persona sana. Entonces, nosotros tenemos que hablar con propiedad cuando hablamos de lo que observamos en una radiografía y hablamos de radiopacidad o, a su vez, de radio o radiolucidez. ¿Ya? Entonces, ¿alguien sabe qué es esto de aquí? ¿Alguien sabe? Pueden contestar, pueden escribirlo, pueden prender su micrófono. Capaz. Es un marcapasos, correcto. Entonces, ¿qué densidad encontramos aquí? Radio opaca. Parece de metal. Es muy denso. Claro, es una densidad metálica, entonces, por lo tanto, podemos afirmar, y tú al ver la imagen puedes decir, estamos ante una radioopacidad, porque es un metal, ¿no? El metal va a ser el material más radiopaco que se va a poder observar en una radiografía, ¿ok? En cambio, tenemos aquí el aire, ¿no? El aire en los pulmones, y eso se ve como una radiolucidez, ¿ok? A veces, y esto lo vamos a ver en las siguientes clases que van a ser más interesantes, y la siguiente, por ejemplo, vamos a hablar acerca de lo que es el campo pulmonar propiamente dicho, vamos a encontrar, vamos a revisar los patrones, vamos a revisar criterios, pero les adelanto que hay condiciones en las cuales el pulmón colapsa y todo esto se ve súper, súper, súper radiolúcido. Literalmente va a ser lo más negro que van a ver en la imagen. Y eso se debe a que el pulmón ha colapsado. Entonces, eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero quiero que se hagan una idea de que no necesariamente tienen que agarrar y verlo por el lado de la estructura, sino más bien de el color que están viendo. ¿Ok? Entonces, si hablamos de color nada más, hablamos de radiopacidez, perdón, de radiolucidez y de radiopacidad. ¿Ok? Radiolucidez, lo más oscuro, y radiopacidad, lo más claro. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es esto de aquí? ¿Alguien sabe? ¿No? Esto de aquí. Un rollo puede ser, ¿no? Esto de aquí son las glándulas mamarias de la paciente, ¿no? Entonces estamos ante ¿qué densidad? A ver, chicos. ¿Ante qué densidad estamos aquí? Equivóquense, no hay problema. Pueden participar, pero la idea es que lo digan para ver si estamos en lo correcto. ¿Alguien participó? No escuché muy bien. Disculpa, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Qué es esta estructura que observamos aquí? Las glándulas mamarias, y como es grasa, es un poco menos radiolúcido, ¿o cómo lo diría? Está bien lo que has dicho. Está bien lo que has dicho. Es un poco menos radiolúcido, pero también puedo decir que es más radiopaco, ¿no? Esta radiopacidad representa a la glándula mamaria, ¿no? ¿Alguien sabe qué es esto de aquí? Este borde que está aquí, que delimita el campo pulmonar. ¿Alguien sabe? ¿El diafragma? Exacto, es el diafragma. ¿Qué densidad sería de las 5 que hemos revisado? A ver, vamos a regresar, ¿no? Podría ser densidad tejido blando, por ejemplo. ¿Y qué es? ¿Es más radiolúcido o más radiopaco? Más radiopaco. Más radiopaco, ¿verdad? Entonces, si observamos aquí, esto de acá obviamente es más radiolúcido, ¿sí o no? Esta D, ¿qué nos quiere decir? Aparte de derecha, ¿no? Obviamente. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué densidad sería? Si fuese una placa de, digamos, bueno, ya les diría, ¿no? Una placa metálica, entonces vendría a ser más radiopaco, ¿verdad? Entonces, nosotros, al observar simplemente el color, ya podemos decir
o hablar de radioopacidad o radiolucidez, ¿no? Dependiendo de cómo observamos el color, de lo más oscuro a lo más claro. Y eso es lo que quiero que entiendan ahora, ya que en las siguientes clases ya vamos a empezar a analizar las estructuras, vamos a empezar a analizar cosas más complejas, de más patrones, de repente criterios para poder, digamos, dar una presunción diagnóstica ante una imagen radiográfica, ¿no? A ver. Aquí ya les spoileé, tenemos un derrame pleural, ¿no? Pero, ¿qué observamos aquí? ¿No? Observamos una notable, ¿no? Radioopacidad, ¿verdad? Damos una notable radioopacidad en esta zona de aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está lleno de agua, es densidad agua, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente se ve en un paciente con derrame pleural, ¿ok? Ya, aquí obviamente, ¿qué son estas estructuras? Vendrían a ser los arcos costales, ¿no? Las clavículas, las escápulas, ¿no? Aquí de repente podríamos, si llevamos más la imaginación hacia adelante, encontramos a el esternón, ¿no? Y demás estructuras. ¿Verdad, chicos? Confírmenme, por favor, si se ha entendido. Aquí, es más, se puede observar, Sí. ¿no? Un hemidiafragma, ¿verdad? Apenas se puede observar, pero se observa. ¿Ok? Acá tenemos también la silueta cardíaca y acá, bueno, tenemos las radiopacidades que nos delimitan en algunos casos, ¿no? Los derrames pleurales, ¿no? La densidad de agua, ¿no? Que podemos encontrar. Ok, entonces, habiendo visto esto, vamos a observar un poco qué estructuras podemos encontrar en las diferentes incidencias radiográficas que nosotros vamos a tener cuando sacamos, valga la redundancia, rayos X, ¿no? Primero, todas las rayos X se toman en inspiración, ¿ok? El técnico te pide que inspires, ¿no? Lo más que puedas, que mantengas la respiración y ahí recién toma la placa, ¿no? Alguna vez todos hemos pasado por alguna placa, ¿no? Por algún examen de rayos X. Entonces, debe ser algo que ya todos hemos visto en algún momento. Entonces, vamos a repasar en primer lugar que vamos a encontrar dos incidencias bastante importantes y que vendrían a ser las principales. Tenemos la incidencia póstero-anterior, que esta de aquí va a ser la más solicitada y la que ustedes más van a ver a lo largo de su carrera. Toda la vida van a ver esta incidencia póstero-anterior. Acuérdense siempre de esta imagen, de estas características, ¿no? Que esta incidencia es la más solicitada, ¿ok? Acá es donde se puede observar más claro los campos pulmonares. Acá se pueden observar también los arcos costales, ¿no? Acá ustedes están viendo los arcos costales que están más horizontalizados, vendrían a ser los arcos costales posteriores. Y los que ven más diagonales, no sé si se logra observar aquí, pero están ahí presentes, son los arcos costales anteriores, ¿ok? O sea, si tú lo ves horizontal, vendrían a ser los arcos costales posteriores, y si los ves más diagonales, vendrían a ser los arcos costales anteriores, ¿ok? Acá que también podemos observar, vemos la silueta cardíaca, ¿verdad? Vemos el diafragma, vemos acá el globo gástrico, ¿no? Aquí, ¿qué podemos apreciar de esta radiografía? Aparte que está bien tomada, vemos que las escápulas están retraídas. Las escápulas no nos estorban en la imagen, ¿no? Si nosotros no hubiésemos tomado esta radiografía en una posición especial, ¿no? ¿Qué hubiese pasado? Si hubiese visto el borde, ¿no? El borde medial de la escápula por esta zona de acá y nos taparía imagen o parte importante de la imagen, ¿verdad? Entonces, por eso es que también se pide que se coloque en una pose, por ejemplo, piden que coloques las manos en las caderas, ¿no? Y hacia adelante, ¿no? Para que no se observen estas cosas que interfieren con el diagnóstico en muchas ocasiones, ¿ok? Entonces, tenemos la incidencia póstero-anterior, que como ya les dije, es la más común, es la más solicitada y es la que más ustedes van a ver, pero no quita que hayan otras incidencias, ¿ok? Entonces,
tenemos la incidencia anteroposterior. ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos? Que esta ha sido tomado de atrás hacia adelante y esta ha sido tomada de adelante hacia atrás, ¿ok? Hay características de cada una de estas incidencias que las vamos a ver precisamente en la clase, en la siguiente clase, pero algo que deben saber es que varía bastante la anatomía o de repente la posición, ¿no? En cómo observamos las estructuras, si la tomamos de un posterior anterior como de un anteroposterior, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí en un anteroposterior se observa la silueta cardíaca más grande que en una posterior anterior. ¿Sí o no? Sí, perfecto. Entonces, esa vendría a ser una de las características. También nuestras clavículas están más horizontalizadas que en la posterior anterior. Aquí se observa que están más, digamos, por así decirlo, así, ¿no? Entonces acá están más así. Ya, esas son cosas que vamos a ir viendo a lo largo del curso, pero es importante que lo recuerden. Por ahora, solamente recuerden que tenemos incidencias posterior anterior y también incidencia antero posterior, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta, algo que no hayan entendido? ¿Quieran que regrese a las diapos pasadas para poder aclarar algo? Lo que sea, chicos. Pregunten con total confianza. ¿Todo claro? Sí, todo claro. Listo. Entonces vamos a seguir avanzando, ¿no? Aquí, bueno, podemos observar algunas estructuras, ¿no? Que ya repasaremos más adelante, pero sería chévere que lo tengan presente, lo tengan en cuenta, ¿no? ¿No? Acá podemos observar los cuerpos vertebrales, ¿no? Acá se ve bastante bien definido, ¿no? Aquí estamos hablando de una incidencia antero-posterior o posterior-anterior. A ver, ¿quién me ha entendido? Es posterior anterior. Posterior anterior. Posterior-anterior. Entonces, podemos observar, ¿no? Los cuerpos vertebrales, ¿no? Acá es más, lo han señalado, ¿no? Con un color anaranjado, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Los arcos costales, ¿verdad? Con propiedad, no digas costilla, arco costal. Ese es un arco costal posterior, ¿ok? Los arcos costales posteriores siempre, como ya les había dicho antes, son horizontales, ¿ya? En cambio, los arcos costales anteriores vendrían a ser los diagonales, ¿verdad? Entonces, este que está pintado de azul, ¿no? Acá también se ve otro, acá se ve otro y aquí se ve otro, son los arcos anteriores, ¿no? Entonces tenemos los posteriores y los anteriores. ¿Qué más observamos aquí? Algo muy claro, ¿no? La clavícula, ¿no? La clavícula, ¿qué clavícula sería esta? ¿Derecha o izquierda? A ver, chicos. De derecha. La derecha. Derecha. ¿Y para dónde está el ápice del corazón? ¿Para la derecha? Nosotros podemos tener varios métodos para poder ayudarnos, ¿no? Uno vendría a ser la orientación del corazón. Estamos viendo que el corazón está hacia este lado, quiere decir que este es el lado izquierdo. Podría ser una manera de ayudarnos, ¿no? Eso lo vamos a repasar más adelante también en la clase de neumología propiamente dicha, pero igual les ayudo por este lado, ¿no? Obviamente acá siempre en la placa sale la R de derecha o la D de derecha, pero también es importante que ustedes sepan identificarlo, ¿ok? Entonces, esta vendría a ser la clavícula izquierda y esta la derecha, ¿ok? Tenemos también la escápula. ¿Aquí qué tenemos? ¿Qué es esto de aquí? ¿Alguien recuerda? Esto que está de un color medio verde, verde pantanoso. ¿Alguien dijo algo? Bueno, es la cabeza del húmero, ¿sí o no? Entonces, estas estructuras son las que muy fácilmente puedes observar y puedes darte cuenta cuáles son en una radiografía, ¿ok? Entonces, esto como para repasar un poco anatomía, ¿ya? De todas maneras, les recomiendo que revisen, ¿no? Para que se les pueda hacer más fácil el diagnóstico, ¿ok? Por mientras, vamos viendo generalidades nomás. Entonces, hasta ahí todo claro. Se han entendido las estructuras, ¿verdad?
Sí, ya, perfecto. Entonces, aquí tenemos a un paciente, ¿no?, que está a 1,80 m de nuestra máquina de rayos X, ¿no? Está en una posición con las manos en la cadera, ¿no? Y las escápulas retraídas, ¿verdad? Para que se pueda observar bien en la imagen, ¿no? Acá tenemos el chasis y acá va a salir el rayo que va a incidir y va a atravesar a todos estos elementos, ¿no? Y estos también van a absorberlos. Entonces, también tenemos otra incidencia, que vendría a ser la radiografía lateral, tanto derecha como izquierda, pero la izquierda es la más solicitada cuando queremos observar lo que vendría a ser el corazón o la silueta cardíaca o de repente algunas estructuras cercanas, ¿no? Aquí podemos observar en primer lugar el esternón, ¿verdad? Aquí observamos directamente y bien claro se puede observar la silueta cardíaca, ¿no? Aquí observamos la columna vertebral. Esto, si hablamos así hipotéticamente de un corte anatómico, estaríamos hablando de qué corte. A ver, chicos, ¿qué corte? Empieza con S. Sagital. Así es. Obviamente no es como que correcto decirlo en radiografía, pero para que se den una idea o para que recuerden mayormente cómo vendría a ser la cuestión, claro, podemos verlo desde ese lado, ¿verdad? Entonces tenemos aquí las vértebras, ¿no? Y esto de aquí, ¿qué vendría a ser? Esta estructura más radio opaca, ¿no? Es una bola. ¿Qué es esto? Antes ya lo Diafragma. mencionaron, un compañero lo mencionó. ¿Sí? Dime. Diafragma. El diafragma, correcto. Nosotros tenemos un diafragma, pero este diafragma a la vez se subdivide en hemidiafragmas. Tenemos un hemidiafragma derecho y un hemidiafragma izquierdo. Acá lo más característico es que desde la radiografía lateral izquierda vamos a poder apreciar ya el hemidiafragma izquierdo que va a ir cerquísima, por no decirte que va junto a la continuidad con el corazón, ¿no? Con la base del corazón. Y el hemidiafragma derecho va a superponerse, mejor dicho, va a ir más hacia arriba, ¿ok? Va a pasar más por encima, ¿ok? El que pasa literalmente por el reborde del corazón o de la silueta cardíaca vendría a ser el hemidiafragma izquierdo y el derecho va a pasar por encima de este, ¿ok? ¿Hasta ahí todo claro? Ya van observando también acá cómo es la postura para que pueda salir bien esta radiografía, ¿no? Acá, ¿esto qué es? ¿Alguien sabe? ¿Qué densidad es esta? Si ven mi cursor, ¿no? El húmero. Opaca. Es el número. Exacto, ¿no? Entonces ya, ¿y es radiopaco o radiolúcido? ¿Es más radiopaco o más radiolúcido? Más Radio opaco. radiopaco, ¿ok? Paco. ¿No? Entonces, eso es lo importante. Acá lo importante es las alturas de los hemidiafragmas, ¿no? Con respecto al corazón y a esta incidencia, ¿no? Radiografía lateral izquierda, ¿ok? Acuérdense de eso. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a ver lo que vendría a ser el signo de la silueta, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a observar que cuando tomamos una radiografía, obviamente están todos los órganos uno delante de otro, de repente otro está como que más hacia adentro, como el corazón, ¿no? Entonces, existe la posibilidad que por muchas razones estas estructuras no salgan bien definidas, ¿ok? Entonces, dos estructuras de igual densidad en contacto en el mismo plano se van a visualizar como una silueta única. Cuando existe esto que les acabo de decir, vendría a ser el signo de la silueta, ¿no? El signo de la silueta positivo, ¿no? En cambio, por otro lado, cuando estamos hablando de estructuras con diferente densidad, se va a recontranotar, ¿ya? Pero si tenemos estructuras que tienen diferentes densidades y están en diferentes planos, también se va a poder delimitar, ¿no? Como los pulmones con la silueta cardíaca. Se puede delimitar, se puede diferenciar que hay dos estructuras ahí. Pero imaginemos que tenemos una imagen en la cual se puede observar una radiopacidad plena como esta.
supongamos que es una radiopacidad, ¿no? Entonces se observa esta radiopacidad o una imagen que no se distingue entre las dos densidades que hay o entre las dos estructuras que hay, entonces aquí hablamos de un signo de la silueta positivo. Recuerden, en cuanto al signo de la silueta, solo tenemos signo de la silueta positivo y signo de la silueta negativo. ¿Ya? Es o blanco o negro, ¿ya? Entonces, si hablamos de estas densidades o estas estructuras, ¿qué podríamos decir? ¿Es un signo de la silueta positivo o negativo? En esto de aquí. Negativo. Es negativo. Negativo. Aquí, ¿es Negativo. positivo o negativo? Negativo. Negativo. Y aquí vendría a ser Negativo. el único caso en el que es positivo. ¿Dónde les mostré un signo de la silueta positivo? Hace un toque. Aquí. Aquí tú logras observar el diafragma, logras diferenciar lo que vendría a ser la densidad agua con la densidad muscular. No se define. Entonces, si Positivo. hablamos de esta zona, podríamos hablar de un signo de la silueta positivo, ¿verdad? ¿O negativo? Positivo. Positivo. Positivo, obviamente. Aquí. Signo de la silueta positivo o negativo. Negativo. Negativo, ¿no? Cuando tú ves dos estructuras y no se entiende la delimitación y de verdad está súper inexplicable como esto de acá, o sea, como que literalmente no puedes observar o no puedes darte cuenta qué estructuras hay acá porque todo se ve literalmente del mismo color, hablamos del signo de la silueta positivo. Es más fácil para acordarte si te lo explico de esta manera, ¿no? Obviamente tiene su definición, pero sí entienden a lo que me refiero. Entonces, tenemos también la definición del signo de la silueta negativo, que vendría a ser cuando dos estructuras de diferentes densidades o diferentes planos, ¿no?, se encuentran y se puede delimitar. Entonces ahí sí vendríamos a hablar de un signo de la silueta negativo, ¿ok? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Alguna pregunta, duda? ¿No? Sí. De repente. Ok, entonces seguimos pasando. Ok. Aquí. El corazón no va a tener esta forma nunca, ¿no? Entonces, aquí ¿qué podemos observar? No se delimita, ¿no?, el borde del corazón, ¿no? La silueta cardíaca no se puede observar totalmente como debería ser. Entonces, podemos hablar de un signo de la silueta positivo, ¿no? En cambio, aquí sí se puede delimitar y se ve perfectamente, ¿no?, que acá está el corazón y acá sí podemos observar una radioopacidad, ¿no? Una radioopacidad bastante marcada, pero que, sin embargo, se puede delimitar y se puede ver. Entonces hablamos de un signo de la silueta negativo. ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, Sí. está claro. Entonces, positivo, negativo, ya tienen claro cómo es. Positivo no se distingue, hay dos densidades, hay dos estructuras, pero no se distingue. Negativo se puede distinguir correctamente, ¿ya? Solamente hay positivo y negativo, no hay intermedios, ¿ok? Listo, entonces pasamos. Ahora, vamos a hablar acerca de la tomografía, ¿ok? ¿Hasta ahí no hay ninguna duda acerca de radiografía? ¿Algo que quieran preguntar, de repente algo que quieran que repita? No. Bueno, está bien. Cualquier cosa igual pueden preguntar al final, no hay ningún problema. ¿Ok? Ya. Ahora, Gottfried Hounsfield fue el que descubrió este método para poder capturar imágenes, ¿ok? En 1972, ¿no? Y cuando hablamos de densidades, ahora en tomografías, vamos a hablar de unidades Hounsfield, ¿ok? Entonces, se puede hablar de 1000 unidades Hounsfield o de menos 1000 unidades Hounsfield. Y esto va a depender de la estructura que vayamos a ver, ¿no?, de lo que vayamos a incidir. Entonces, por ejemplo, la densidad metálica, ¿no? La densidad metálica va a tener más de 1000, ¿no? Y la densidad de aire tiene 2000, la densidad de agua, la densidad de grasa tiene menos de 0,
hasta menos 100 o menos 200 o menos 400. ¿Ok? Acá podemos observar que una densidad hueso puede llegar hasta 3000 y algo, ¿no? Según esta escala de aquí, ¿no? Hablamos también de otros órganos. Entonces, si contamos esta escala, ¿no? 1000 y 4000, perdón, 1000 y 4000, 1000 y 1000, perdón, acá aparece 4000, pero es 1000. Entonces, estamos hablando de las unidades Hounsfield, ¿ok? Así se entiende esa parte, ¿no? O sea que dependiendo de qué estructura sea, va a haber una unidad Hounsfield mayor o menor, ¿ya? Y también hablamos de negativos, obviamente, ¿ok? Entonces, para poder delimitarlo de una mejor manera o para poder entenderlo mejor, vamos a observar ahora lo que vendrían a ser las densidades y cómo podemos reconocerlas, ¿ok? Entonces, hablamos de tomografía computarizada, ¿no? Y tenemos la terminología, y esta se va a dar en densidades y va a ser diferente a lo que vendría a ser en radiología. En radiología hablábamos de radiopacidades y radiolucideces. Acá vamos a hablar de densidades, ¿ok? Si hablamos de hiperdenso, ¿no? Hablamos de un color blanco, el color más brilloso, ¿no? Por ejemplo, los huesos, la columna vertebral, ¿no? Esto va a ser hiperdenso. Cuando hablamos de hipodenso, hablamos de todo lo contrario, hablamos de un color oscuro, por ejemplo el aire, ¿no? El aire de los campos pulmonares se puede observar un color bastante negro, oscuro. Entonces, eso vendría a ser lo que denominamos hipodenso. También tenemos isodenso, que vendría a ser un gris oscuro, ¿no? También tenemos las variantes, ¿no? Hiperdenso, ¿no? Que es blanco, que ya habíamos, bueno, blanco ya le habíamos dicho, el hiperdenso. Hablamos de homogéneo cuando es un solo tono de grises, ¿no? Por ejemplo, en este lado de acá, ¿no? En este lado de aquí. Y hablamos de heterogéneo cuando tiene varios tonos de grises, como en esta parte de aquí de los grandes vasos, ¿no? Acá hablamos de una densidad heterogénea, porque no es una sola tonalidad de grises, sino son varias tonalidades, ¿no? En cambio, en esta parte muscular, ¿no? Podríamos decir que vendría a ser heterogéneo, ¿verdad? Entonces, esa es una manera de poder verlo, ¿ok? Ahora, también cuando tomamos tomografías, ¿este qué corte es, por ejemplo? ¿Alguien sabe? ¿Qué corte es este de tomografía, Transversal. chicos? Transversal o axial, Axial. ¿verdad? Tomografía axial. Por eso es que ustedes ven también en algunos servicios de medicina tomografía axial computarizada, ¿verdad? Porque el corte es axial. Pero no solamente vamos a encontrar tomografías axiales, vamos a encontrar también tomografías sagitales y coronales, ¿no? Y todas esas nos van a ayudar, ¿no? Para el diagnóstico. O sea, tú cuando pides la tomografía, no solamente te va a salir el corte axial, sino también te va a salir el corte coronal y el corte sagital, y ahí vas a poder complementar y poder ver las estructuras, ¿ok? Entonces, existe la tomografía con contraste o sin contraste. En la tomografía contrastada podemos observar mejor, ¿no? Las estructuras, ¿no? Y aparte de esto del contraste, para irme un poquito del tema, pero no para irme un poquito del tema, sino para explicarles mejor, también existe otra terminología que vendría a ser las ventanas. Tenemos ventana pulmonar y ventana cardíaca, ¿ok? Dependiendo de lo que queramos ver, también se va a poder observar en las tomografías, ¿ok? Entonces, cuando es una tomografía contrastada, vamos a poder observar detalles de repente los vasos, de algún órgano o de alguna estructura en particular que nosotros queramos ver, y por eso solicitamos una tomografía con contraste. ¿Ok? Ahora. Ya. Por ejemplo, aquí, en esta tomografía podemos ver un infarto renal, ¿no? Un infarto renal por un trombo en el ventrículo izquierdo, que aquí se puede evidenciar, ¿no? Y esto se puede apreciar gracias al contraste intravenoso que se le aplicó al paciente. Hay que recordar que también no solamente tenemos contraste intravenoso, también tenemos contrastes orales, ¿no? Y esos contrastes mayormente son yodados y cada vez o actualmente están como que tratando de reducir su uso, pero igual se utiliza, ¿ok?
Bueno, eso es lo que podría decirles así a simples palabras acerca de los contrastes, pero es todo un tema, la verdad. Entonces, ya sabemos que existe radiografía con contraste y radiografía sin contraste y depende de lo que nosotros estemos buscando. Entonces, ¿qué corte es este de aquí? ¿Alguien me dice? Es un corte que atraviesa la columna, ¿no? Las vértebras, ¿no? ¿Qué corte podría ser? Este de aquí. ¿Alguien sabe? Chicos, ¿alguien? Frontal me parece. Es un corte coronal, ¿verdad? Perfecto. Entonces, hay que tener siempre en cuenta los cortes anatómicos, porque en tomografía tenemos sagital, coronal y axial, ¿ok? Y cualquiera de esos tres te pueden ayudar al diagnóstico. Entonces, ya saben. Ahora, para recordar la terminología nuevamente, por si no se entendió hace 2 diapos, o hace 3 diapos, tenemos lo que es hipodenso, que vendría a ser lo más negro, ¿no? Lo que más se acerca al -1000, y tenemos lo que es hiperdenso, que es lo que más se acerca a las 1000 unidades, ¿ok? Entonces acá, si pueden observarlo, acá dice -845. Aquí estamos hablando de las unidades. Entonces, esto se acerca más a lo hipodenso, ¿no? Entonces, vemos esta zona que es hipodensa, podemos observar esta zona que es más hiperdensa, ¿no? Que vendría a ser esta zona que son calcificaciones, ¿no? Que son los huesos, ¿no? Y bueno, hablamos de isodenso cuando hablamos de una escala, de un tono grisáceo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es más isodenso? De repente las vísceras, ¿no? Hiperdenso, podemos hablar de estructuras como el aire, ¿no? Perdón, hipodenso, como el aire, ¿ok? Entonces, dependiendo de la estructura, nosotros vamos a poder referirnos a hipodenso o hiperdenso. Y cuando hablamos de gris, ¿no? En general, vamos a hablar de isodenso, ¿ok? ¿Hasta ahí todo claro? Bueno, chicos, supongo que sí. De cualquier cosa igual pueden preguntar. Ahora sí, vamos a hablar acerca de la ecografía. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta acerca de lo que vendría a ser radiografía o tomografía? Una consulta, ¿es importante aprenderse las unidades, o sea, la cantidad de unidades que tiene cada órgano o no, no es necesario? De repente, para su pasito, sí. Pero con tal que sepas identificar, al menos en esta clase, qué vendría a ser hipodenso y qué vendría a ser hiperdenso, o sea, literalmente esta clase es para poder aprender a hablar con propiedad, en este caso de tomografías, me basta con que sepas qué es hipodenso y qué es hiperdenso, ¿ya? Y qué es isodenso. O sea, sobre todo la terminología es importante para poder referirse a esos estudios por imágenes con propiedad, como médico. No vas a agarrar y decir, bueno, esto es negro, esto es blanco, esto es gris, esto es más medio blanquecino, así. De que se puede, pero tenemos que hablar con propiedad, ¿no? Entonces, me importa que ustedes sepan qué es hipodenso, hiperdenso, qué es radiolúcido, radiopaco, ¿no? Cuáles son las ventanas, cuáles son las contrastadas, de repente cuáles son los cortes, ¿no? Los cortes que nosotros tenemos que ver para poder evaluar las tomografías. Entonces, todo eso sí me importa que se lo sepan, ¿ya? Obviamente también puedes aprenderte las unidades Hounsfield, ¿no? Más que todo para que también sepas qué estructura puede ser, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo cuando vayamos viendo poco a poco también tomografías. Vamos a ver por sistemas, ¿ok? Así que ahorita estamos solamente en generalidades, ¿ok? Ok, entonces eso es en cuanto a tomografía, ¿ok? Ahora, vamos a pasar a lo que es la ecografía, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en el año 72 vendría a aparecer las pruebas de ultrasonido, ¿no? Y bueno, esto vendría a ser importante
con la llegada de la escala de grises, los tonos de grises en cuanto a ultrasonido y este boom de la tecnología. Entonces, vamos a ver que nuestro ecógrafo va a tener partes, ¿no? Importantes, pero lo que más nos importa, aparte del monitor y la computadora, vendrían a ser los transductores. ¿Okay? Los transductores van a ser los que nos van a permitir a nosotros tener la imagen de lo que estamos intentando examinar por medio de este ecógrafo. Entonces, nosotros vamos a ver que existen tres transductores o sondas. ¿ya? Tenemos la sonda endocavitaria o el transductor endocavitario, que vendría a utilizarse para hacer exámenes endovaginales o transrectales, ¿no? Como un examen de próstata, ¿no? De repente también podemos utilizar el transductor romboidal, que es uno de los más usados y más comunes, ¿no? Estos son para exámenes blandos, ¿no? Van a contener una cantidad más baja de megahertz, ¿no? Y me va a ayudar a diagnosticar a profundidad, ¿no? De repente el hígado, los riñones, los órganos profundos sobre todo, ¿ok? Cuando hablamos de transductor lineal, vamos a hablar de un transductor que nos ayuda a poder ver lo que son las partes blandas, los tendones, cuando hacemos ecografía Doppler, los subcutáneos, testículos, tiroides, mamas, y aquí se utiliza una gran o una alta cantidad de megahertz, ¿ok? Entonces, vamos a ver que tenemos estas ondas o transductores que vendrían a ser lo que va a captar la imagen, ¿ya? Ok. Aparte de esto, tenemos que saber que para poder también tomar una ecografía, necesitamos utilizar un gel que nos sirve para poder captar mejor las ondas, ¿ok? Las ondas de ultrasonido y también para lubricar. Entonces, vemos que algo interesante y algo que vamos a ver más adelante de todas maneras, es que dependiendo de la forma del transductor, se va a generar nuestra imagen. ¿Ok? Entonces, si vemos esta imagen, que hasta acá les adelanto que es una vesícula, ¿no? Y vemos que la imagen empieza de esta forma, ¿no? Podemos decir que estamos ante ¿qué transductor? ¿Cuál de estos tres? ¿Quién podría decirme? Esto negro es el inicio de la imagen, ¿no? Entonces, ¿ante qué transductor podríamos estar si vemos que la imagen comienza de esta manera? Obviamente, al transductor romboidal, ¿verdad? ¿Verdad, chicos? ¿Sí me han entendido esta parte? Sí, todo claro, sí. Ok, entonces, seguimos, ¿ya? Ahora, vamos a hablar de la terminología. Cuando hablamos de hiperrefringente, o hiperecoico, vamos a hablar de un color blanco brillante, ¿ok? Esto vendría a ser lo más blanco. Cuando hablamos de hipoecoico, vamos a hablar de un gris oscuro, ¿ok? Como este gris, por ejemplo. Cuando hablamos de aneicoico, vamos a hablar de negro, ¿ok? Vamos a hablar de negro. Cuando hablamos de isoecoico, vamos a hablar de una igual tonalidad de gris, ¿no? Por ejemplo, esta zona de aquí podría ser, ¿no? Y hay terminología también para algún color que se vean dados por alguna estructura, ¿no? Tenemos el refuerzo posterior y la sombra posterior, ¿ya? El refuerzo posterior vendría a ser el brillo blanco detrás de una colección líquida, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí esto blanco que vemos aquí, ¿no? Sin contar a los cálculos, ¿ya? Vendría a ser el refuerzo posterior, ¿ok? Esto es la vesícula y esto vendría a ser el refuerzo posterior, ¿ya? La definición de refuerzo posterior vendría a ser el brillo blanco que está detrás de una colección líquida, ¿ok? Entonces, vamos a ver que también tenemos lo que es la sombra posterior. ¿Y qué es la sombra posterior? ¿No? Acá tenemos nuestra vesícula, acá tenemos los cálculos, ¿no? Que son calcificaciones, dicho sea de paso, ¿no? Los cálculos son calcificaciones. Entonces, podemos hablar de sombra posterior como el gris oscuro detrás de alguna masa o calcificación, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser la sombra posterior?
esta zona de acá, que está oscurita, ¿no? Que la vemos más hipoecoica, ¿no? Entonces, podríamos hablar de sombra posterior, perdón, ¿ya? Y esto vendría a ser el refuerzo posterior, ¿no? Toda esta zona, todo ese brillo blanco, ¿no? Que vemos detrás de la colección, esto vendría a ser el refuerzo posterior. Esto quiero que lo tengan bastante claro, ¿ok? Es algo básico, pero es importante para que puedan entender la terminología en ultrasonido, ¿ok? Entonces, repasando un poco más para que no se les vaya a olvidar. Hiperrefringente o hiperecoico nos referimos a lo más blanco, blanco brillante, ¿ok? Cuando hablamos de hipoecoico vamos a hablar de un gris oscuro. Cuando hablamos de anecoico vamos a hablar de negro, negro puro, ¿ok? Y cuando hablamos de isoecoico vamos a hablar de una igual tonalidad de gris o una tonalidad de grises parecida, ¿ok? Refuerzo posterior, vemos que es el brillo blanco detrás de una colección líquida y sombra posterior, vemos que vendría a ser la sombra, ¿no? De sombra de gris oscuro que se genera detrás o de alguna masa o de alguna calcificación, como en este caso vendrían a ser los cálculos, ¿ok? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, todo claro. Perfecto. Entonces, vamos a seguir. Vamos a seguir. Bueno, vamos a tener las mamografías, que en sí son exámenes radiológicos, ¿no? Que van orientados hacia las mamas, ¿no? Bueno, aquí vamos a poder observar o apreciar también densidades, ¿no? Como estamos hablando de radiología, porque es un examen de rayos X, vamos a hablar de radioopacidades cuando hablamos de nódulos, ¿no? Calcificaciones o microcalcificaciones, como ahí dice en la imagen, ya estamos hablando de radioopacidades, ¿ok? Entonces, cuando buscamos calcificaciones para buscar alguna metástasis, algún tumor, de repente hacer algún descarte, ¿ya? Se utiliza la mamografía y se puede decir que estas microcalcificaciones son nódulos radiopacos. O sea, tú lo ves como radiopacidades, ¿ok? Ahora, cuando encontramos estas microcalcificaciones, lo que se suele pedir es exámenes confirmatorios, ¿no? Para poder evaluar el tejido. Entonces se pide biopsia, ¿ok? Y bueno, eso vendría a ser a la mamografía, que vendría a ser la radiografía, ¿no? En cambio, cuando hablamos de lo que son las ecografías, ¿no? Vamos a ver que el quiste se va a observar como una imagen anecogénica, ¿ok? ¿Y alguien recuerda con qué transductor se hacía esta ecografía de mama? Yo lo dije hace unas 3 diapos. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tipo de transductor será? A ver, vamos a ver. Acá está. El lineal. El lineal, correcto. ¿Ya? ¿Para qué servía el endocavitario? Mencionó examen rectal y también Transvaginal. para trabajo, exacto. Exactamente. Próstata Es importante que lo sepan. también. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? No escuché bien, se entrecortó el audio. ¿Todo claro? Sí. Ok, entonces, cuando vemos el quiste, lo vamos a observar como una imagen anecogénica, ¿ok? Negro, ¿ok? Entonces, esto de acá está delimitado, obviamente, para que sepan qué estructuras estamos viendo y no se pierdan, porque, sinceramente, cuando tú ves una ecografía por primera vez, te quedas como que, ¿qué es esto? Pero acá está dividido, ¿no? Para que puedas diferenciar las estructuras, ¿no? Entonces, el transductor, ¿dónde está? Está por aquí. Y acá se puede observar el quiste también, por ecografía de mama. Entonces, quiste lo relacionamos con una imagen anecogénica, ¿ok? O sea, en la ecografía, cuando se encuentra agua, decimos que se encuentra en relación a un quiste, ¿no? Entonces, esta anecogenicidad es de un quiste y se relaciona con agua, ¿no? Entonces, podríamos decir que tanto la mamografía como la ecografía de mama son exámenes complementarios, ¿ok? Ambos se complementan, ¿ok? Entonces, eso vendría a ser algo muy general en cuanto a mamografía y ecografía de mama, pero deben saber que la mamografía es un tipo de examen de rayos X orientado a las mamas y la ecografía es una ecografía como tal, ¿no?
Entonces, seguimos. Así todo claro, ¿no? Chicos. Sí, está claro. Ahora, vamos a ver lo que es la elastografía. ¿Esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para poder evaluar el estado de los tejidos o, en todo caso, vamos a poder evaluar lo que es la rigidez de los tejidos. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos un tejido, vamos a ver que el color rojo nos va a decir acerca de los tejidos blandos, ¿no? El azul nos va a indicar un tejido más duro y el verde un tejido con una elasticidad media, ¿ok? Entonces, este examen elastográfico, ¿no? Nos va a poder ayudar a evaluar el estado de los tejidos, ¿no? Por ejemplo, en la cirrosis hepática. ¿Qué ocurre en la cirrosis hepática? ¿Cómo se genera la cirrosis? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se genera la cirrosis? ¿Qué es la cirrosis en sí? Es cuando el Lesiones hígado se ha hepáticas. fibrosado, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hay antes de la cirrosis? Un estado inflamatorio crónico, ¿no? Que se puede dar por múltiples causas. Pueden ser causas virales, pueden ser causas de alcoholismo, ¿no? Hepatopatías, etc. Entonces, vamos a ver que esta elastografía nos sirve para nosotros poder evaluar el estado del tejido y poder darle un grado, ¿no? A esa cirrosis, por ejemplo, si fuese en caso del hígado, ¿no? Entonces, tenemos cirrosis de diferentes grados y esto nos vamos a poder, o sea, nos vamos a ayudar de esto para poder delimitar los grados de esta cirrosis. Entonces, tenemos elastografía por resonancia magnética, ¿no? Tenemos la puntuación o el score de Metavir, ¿no? Que nos va a indicar en 5 fases lo de la cirrosis, el estado fibrótico del hígado. Entonces tenemos el F0, donde no hay fibrosis, el F1, donde sí existe, y así sucesivamente, ¿no? Y la F4, o el estadio 4, vendría a ser ya cuando podemos decir que hay cirrosis hepática, ¿no? Como tal. Y también tenemos la elastografía por FibroScan o la elastografía con transductor, lo que vendría a ser ecográfica, ¿no? También. Esto también sirve para lo mismo, ¿no? Para poder evaluar el estado del tejido, ¿ok? Entonces, elastografías, relaciónenlo con evaluación de la rigidez de los tejidos, ¿ok? El estado del tejido, elastografía, ¿ya? Ahora, vamos a ver lo que es la resonancia magnética, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Todo claro? ¿Algo que quieran que repita? Antes, normalazo, me lo dicen y lo vemos. Si no, seguimos a la resonancia magnética para terminar ya de una vez. Entonces, esto de aquí fue descubierto por Raymond Damadian en 1971. ¿No? Y acá lo que más va a resaltar es que vamos a tener la resonancia en T1 o en T2. Y esto nos va a ayudar a que varíe la imagen. Y obviamente a nuestra inclinación diagnóstica, ¿no? Podemos solicitar ambos y al ver ambos tipos de pruebas, podemos definir si es que nos sirve, o sea, ambas nos sirven, pero podemos definir varios patrones o podemos literalmente buscar algo, tanto en T1 como en T2, que nos pueda servir para el diagnóstico. Entonces, ¿cómo podemos verlo mejor? Aquí tenemos T1 y T2. Aquí en T1 vamos a ver que se va a ver de un color blanco, lo que vendría a ser la grasa, la hemorragia subaguda, el contraste magnético, la sustancia blanca del cerebro, ¿no? Lo que se va a ver de color gris vendría a ser la sustancia gris, el hígado, el vaso, el páncreas, el riñón, los músculos, las lesiones con agua, ¿no? Y de negro se va a ver el líquido cefalorraquídeo, la orina, los quistes, ¿no? Tendones, ¿no? Vendrían a ser también los vasos, el aire y la fibrosis. Por otro lado, cuando pedimos una resonancia en T2, vamos a ver que tenemos
En blanco, el líquido cefalorraquídeo, la orina, los quistes, los tumores, el riñón, el vaso y el agua libre. En gris siempre se va a quedar lo que vendría a ser la sustancia gris. Y en negro vamos a ver lo que es la sustancia blanca. Vamos a ver el páncreas, el hígado, el músculo, el hueso cortical, los tendones, el aire y los vasos. Entonces, cuando vayamos a pedir T1 o T2, hay que tener estos criterios para poder reconocer bien con los colores. Ahorita vamos a ver una imagen en T1 y otra imagen en T2, ¿ok? Pero necesitan entender que va a variar totalmente el color, excepto en la sustancia gris, que en ambas va a ser igual, cuando pidamos una resonancia tanto en T1 como en T2. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Esa es una resonancia en T1, ¿ya? ¿Qué es lo más fácil de ver aquí? Lo que está de gris, ¿verdad? ¿Qué es la sustancia gris? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué zona es? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe, chicos, qué zona es? Lo que está señalando esta flecha. ¿No? Bueno, vendrían a ser los ventrículos. Y aquí, ¿qué hay? El líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? ¿Y qué habíamos dicho? Como vimos acá, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se va a ver de color negro en T1. Entonces, aquí no hay mejor manera de poder apreciarlo. Se ve de color negro, ¿ya? Y la sustancia gris se ve de color gris, ¿verdad? Esa es una buena manera para poder diferenciar T1. Cuando vean T2 se van a dar cuenta que literalmente es una imagen como que a la inversa, pero sí o sí la parte de la sustancia gris se va a seguir viendo igual. Miren, en T2, ¿qué habíamos dicho? Que de blanco se va a ver el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Esta zona de aquí que antes en T1 se veía en negro, va a ser el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Que se ve blanco aquí, ¿no? La sustancia gris se sigue viendo de color gris, ¿ok? ¿No? Y esto de aquí que está señalado con la otra flecha, la flecha roja, ¿qué vendría a ser? Si es blanco. Si es blanco, podría ser líquido cefalorraquídeo, ¿no? Si estamos hablando de una resonancia en T2, si lo relacionamos con el color, es obviamente LSR. Entonces, esa es una manera para identificar. Por eso es que yo les digo que este cuadro de acá les va a servir un montón, cuando a mí me sirvió también cuando llevé. Y esta parte de neurología la vemos casi al final, pero igual es importante este cuadro porque si se saben esto, ya se saben prácticamente el 90%, bueno, el 80% de resonancia magnética, pero sí es bastante importante que se sepan este cuadro. Con este cuadro van a poder diferenciar lo que es T1 de T2, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Y obviamente, claro, se pide T1 y T2, y nosotros ¿qué buscamos con cada una de ellas? Nosotros podemos ver ambas, ¿ok? Podemos ver ambas resonancias, y nosotros estamos buscando patrones que nos indiquen qué cosas se puede ver más en T1 que en T2, o qué cosas se pueden ver más en T2 o en T1, o qué cosas se complementan. Por ejemplo, cuando queremos ver una hemorragia, ¿no? Una hemorragia subaguda se va a ver de blanco en T1, ¿no? Entonces, esas cosas son las que nos indican el diagnóstico. Estos dos exámenes, T1 como T2, se complementan entre sí y nos van a ayudar a poder diagnosticar alguna patología, ¿no? Y obviamente las resonancias magnéticas no son exclusivamente de cerebro, ¿no? Pueden ser de todo el cuerpo, pero los mejores ejemplos se dan aquí, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si no, Está claro. ¿está todo claro? Ok, entonces podemos pasar ya directamente a lo que vendría a ser medicina nuclear. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda o nada? Todo claro, lo anterior. Podemos repetir si desean, si tienen alguna duda, pregunta o algo. Digan con total confianza, yo normal regreso. Bueno, entonces, si no hay dudas, podemos seguir con medicina nuclear. Vamos a ver que esta medicina nuclear vendría a ser una especialidad de diagnóstico por imágenes que va a ser más funcional molecular, ¿ok? Y va a ser en menor grado terapéutica,
¿ok? Entonces, vamos a ver que cuando hablamos de medicina nuclear, vamos a hablar de gammagrafía en primer lugar, y esta gammagrafía va a consistir en un fármaco, ¿no? El cual se va a inyectar al paciente, ¿no? Y este se va a distribuir por todo el cuerpo y se va a desintegrar emitiendo radiación gamma, ¿ok? Entonces, esta radiación va a ser captada por un detector que rota alrededor del cuerpo y es enviado a un monitor de televisión digital, ¿no? Entonces, esto también se puede hacer con el equipo de resonancia, se puede hacer con el equipo de tomografía, y para eso sirve la gammagrafía, sobre todo para ver algún tipo de lesión ósea, ¿ok? Por otro lado, tenemos también las indicaciones, bueno, tenemos el PET scan, pero antes podríamos hablar de las indicaciones de gammagrafía, ¿no? Que, bueno, también se utilizan para análisis de función renal, de repente estudios pulmonares para problemas de ventilación, perfusión, estudio de las fracturas óseas, ¿no? Estudio de fracturas óseas, infecciones, de repente tumores o artritis, ¿no? Para eso también se utiliza la gammagrafía. Y bueno, extensión de tumores, ¿no? En cambio, la tomografía por emisión de positrones, que vendría a ser la PET scan, ¿ya? Esta es una técnica de imágenes metabólico-molecular, ¿ok? Y esto nos va a permitir evaluar y de alguna manera contabilizar, ¿ya? Los diferentes procesos metabólicos del organismo, ¿ok? Entonces, esto de aquí, este PET scan va a utilizar radiotrazadores, ¿no? Emisores de positrones, ¿no? De vida corta, y el más usado va a ser el 18F-FDG, que es un análogo de la glucosa, que nos va a servir para analizar o para valorar el metabolismo glicídico de los tejidos, ¿no? Entonces, esto de aquí nos sirve porque al valorar el metabolismo glicídico, nosotros estamos valorando el aumento del mismo cuando existen tumores. Entonces, el metabolismo glicídico está aumentado cuando existe presencia de tumores. Entonces, para eso sirve el PET scan, ¿ok? Entonces, va a medir la actividad metabólica del cerebro, el oxígeno, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, etcétera, y va a evaluar la síntesis de proteínas, ¿no? Va a estudiar los neuroreceptores de enzimas, fármacos y neurotransmisores, ¿no? Entonces, acá también tenemos el PET scan, ¿no? A ver, si estuvieron atentos hace rato, ¿qué corte vendría a ser este en tomografía? ¿Alguien se acuerda? Es un corte Coronel. coronal. Ok, perfecto. Y este, si hablamos de corte, ¿qué vendría a ser? ¿Qué corte vendría a ser? Axial. Exacto, vendría a ser un corte axial. Entonces, por último, ¿para qué nos sirve el PET scan? Para valorar el metabolismo glicídico, que está directamente relacionado el aumento del mismo con los tumores, ¿ok? Entonces, eso vendría a ser todo lo que veremos generalmente en esta primera clase de diagnóstico 1. Las siguientes semanas vamos a ir yendo parte por parte y viendo lo que vendría a ser, lo primero que nada, pulmones. Luego vamos a ir viendo corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ir aprendiendo los patrones, vamos a ir aprendiendo los criterios y demás cosas que sirven para poder tomar una buena radiografía y poder leerla de una manera correcta. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran que repita o que no hayan entendido? Si no, podríamos pasar ya directamente al post-test. Dígame si hay alguna duda, alguna pregunta o quieren que repita. No sé si puedes repetir lo de antero, posterior y posterior anterior. Es lo único que no me queda un Perfecto. poquito claro. El resto sí. Listo, yo lo repito, no hay problema. Ya. Tenemos incidencias radiográficas, tenemos principalmente póstero anterior, ¿ok? Esta va a ser la más solicitada, la más pedida, la que más van a ver en sus vidas a lo largo de su carrera, pero no quita que vayan a ver antero posterior, incidencia lateral derecha, izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vemos aquí? Igual de todas maneras vamos a ahondar más en esto en la siguiente clase, pero para identificar una póstero anterior
primero vamos a ver la posición de las clavículas, ¿ok? Aquí las clavículas vamos a encontrarlas más inclinadas y no tan horizontalizadas, ¿ok? Después, se va a poder apreciar mejor lo que vendría a ser las estructuras óseas de la columna, ¿no? ¿Qué más? Se van a poder observar mayormente lo que son los arcos costales posteriores, ¿no? Y la silueta cardíaca no se va a ver deformada. En cambio, cuando hablamos de una incidencia anteroposterior, es posible, ¿no?, que veamos la silueta cardíaca un poco más incrementada y no tiene nada que ver con lo patológico, sino con la incidencia, y también las clavículas más horizontales, ¿ok? De todas maneras, la siguiente clase vamos a andar más en este tema y en muchos criterios más para poder tomar las radiografías, poder tomarlas bien, cuándo se toma posterior anterior, cuándo se toma antero posterior, y así para poder entender mejor cómo es esto. Pero lo que sí debes saber es que existen posterior anterior, antero posterior, lateral derecho, lateral izquierdo, y que la posterior anterior es la más común de todas, ¿ya? ¿Eso es lo que querías saber o algo más específico de la posterior? Sí, quería saber cuál era el que se tomaba de atrás hacia adelante y viceversa. Ah, ya. Posterior anterior se toma de atrás hacia adelante y antero posterior se toma de adelante hacia atrás. Por ejemplo, aquí están tomando una posterior anterior, ¿no? El rayo va a venir de atrás hacia adelante. Si agarramos al paciente y le damos vuelta, vamos a tomar una antero posterior, ¿ok? Pero, de todas maneras, cuando tú veas la imagen, tienes que hacerte cuenta de que el paciente te está mirando, ¿no? Pero de todas maneras, este es el lado, a ver, el paciente te está mirando, pero este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, ¿ok? De todas maneras, para ubicarte, siempre vas a observar que acá está derecho, acá está derecho, y acá arriba también creo que tengo una radiografía, ahí está, derecho, D o R, es lo mismo, ¿ya? Y eso es en la posterior anterior, o sea, está tomada de atrás hacia adelante. Y la anterior posterior está tomada de adelante hacia atrás. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o pregunta? Si no, para pasar al pasito y ya que puedan dar el post-test y ya pasar su asistencia y todo, todo nice. ¿Alguna duda, pregunta? De todas maneras, este video va a estar colgado, así que pueden volver a verlo, las diapos también las voy a subir a un drive y se las voy a pasar para que tengan las diapos y puedan tenerlas junto a sus PPTs o junto a sus degrabadas. Si no, ya podríamos ir pasando a lo que es el pasito de esta semana, de la primera clase, ¿no? Ahorita se los voy a enviar. A ver, un segundo. A ver, aquí está. Post-test. Vamos a enviar. Vamos a copiar. Copiado y aquí. A ver, chequen si pueden verlo en el grupo de asesoría. Ay, ese no es. Ahora sí, chequen si pueden verlo en el grupo de asesorías de diagnóstico 1. O de todas maneras también se los voy a mandar ahorita por el chat de aquí, ¿ok? O sea, ya. Tienen 10 minutos para hacer este post-test y después de 10 minutos lo vamos a corregir, ¿ok? Y ahí terminaría todo. Así que, nada, les doy 10 minutos y luego lo corregimos.
A ver, chicos, me avisan si ya han terminado todos o si alguno le falta para esperar un rato más. Si no, ya podemos corregirlo, porque creo que la mayoría ya terminó. Si falta alguien, normal, esperamos unos minutos más. Ya, creo que ya todos han dado el pasito, así que podemos pasar a corregirlo, ¿ok? A ver, según la terminología empleada en la tomografía, sí me escuchan, ¿no? Y sí me ven también. Ya. Según la terminología empleada en la tomografía, ¿cómo se denomina el tono negro? Perfecto. La gran mayoría ha respondido hipodenso, acuérdense. Hipodenso es el tono negro. ¿Y qué vendría a ser el tono más blanco? A ver si se acuerdan. Lo contrario, ¿no? Lo contrario de hipo vendría a ser hiper. Y cuando hablamos de tomografía, hablamos siempre de denso, de densidades, ¿ok? Entonces, por ese lado, todo chévere. Pero seguimos. Determine, aquí hay signo de la silueta positivo o negativo, o neutro. Vamos a ver quién marcó neutro. Nadie marcó neutro, muy bien, al menos si me estaban prestando atención. Ya. Signo de la silueta positivo o negativo. Si fuese un signo de la silueta positivo, ¿no? No habría diferenciación entre las densidades de esas dos estructuras, se vería todo blanco. Pero aquí sí se puede visualizar el reborde cardíaco, ¿verdad? La silueta cardíaca se puede definir. Acá, obviamente, debe haber alguna masa, ¿no? Que se demuestra en una radioopacidad, pero no quita que nosotros podamos ver bien el corazón. Entonces, vendría a ser un signo de la silueta negativo, chicos. Positivo sería si es que no se distinguieran las dos estructuras, pero sí se distingue la estructura, entonces vendría a ser un signo de la silueta negativo. Entonces aquí negativo ha marcado la gran mayoría. De todas maneras, espero que la duda se les haya ido al momento que ahorita acabo de explicar. Esto de que se delimita, si se logra diferenciar las dos estructuras, es negativo, ¿ok?
Entonces, ahora sí. ¿A qué denominamos sombra posterior? Acuérdense que aquí en la ecografía hemos visto la vesícula, ¿no? Hemos visto las calcificaciones que se forman. Entonces, sombra posterior vendría a ser el gris oscuro detrás de alguna masa o calcificación. ¿Ok? Entonces, bien, perfecto. La mayoría ha marcado la respuesta correcta. Me parece genial. Entonces, seguimos. Ahora, ¿en qué secuencia se encuentra la siguiente imagen? ¿En T1? ¿En T2? ¿En cuál de las dos se encontrará la siguiente imagen? Acuérdense que una manera muy fácil de reconocer es a través del líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿En cuál incidencia se ve, en qué secuencia se ve el líquido cefalorraquídeo de color negro? ¿En T1 o en T2? T1, ¿verdad? En T2 se ve súper iluminado, ¿no? Entonces, podemos diferenciarlo, entonces vendría a ser T1. Y aquí, a ver, perfecto, la gran mayoría también han marcado correcto. Y en la última sí, ha habido bastante, bueno, ha estado peleado, pero de todas maneras, en T2, ¿no? La sustancia blanca, ¿no? Se va a ver de color negro. No. Ah, no, sí, de color negro, está bien. Entonces, todo eso es lo que hemos visto hoy. Esto de aquí está en el cuadro que les he pasado, el cuadro que está en las diapositivas. Entonces, aprendiéndose eso, van a poder resolver fácilmente estas preguntas, ¿ok? Entonces, eso vendría a ser todo, chicos. Literalmente, la diapo tiene imágenes bastante interesantes y los cuadros, sobre todo, que me han ayudado bastante y que fueron recopilados por la anterior asesora, que fue mi asesora el ciclo pasado, y de verdad está muy bien hecho. Entonces, nada, chicos, les digo que por favor repasen esto, que vean la teoría de todas maneras para que complementen lo que hemos visto hoy día, que diagnóstico por imágenes es bastante interesante, y ya nos estaremos viendo la siguiente semana para poder, o tal vez este fin de semana, para poder tener la segunda clase. Ya depende de ustedes. Yo voy a quedar con ustedes para escoger un horario que no se nos complique ni a ustedes ni a mí en cuanto a la segunda asesoría y a las que vienen. Y para tener un horario fijo también, porque también me están pidiendo que tengamos un horario fijo. Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que hayan entendido, que no se hayan aburrido. Y cualquier cosa, igual pueden sugerirme si quieren que cambie algo, si quieren que lo haga más rápido, de repente más lento, o si quieren más imágenes, me lo pueden sugerir o me lo pueden decir y yo normalmente con mucho gusto lo voy a hacer. Así que si no tienen más dudas o más preguntas, ya eso sería todo por mi parte. Vamos a ver. Así que por favor, si tienen alguna duda, pregunta, háganla y normal podemos resolverla. Si no, ya sería hasta una siguiente oportunidad.